Hare Krishna, bueno, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que vean este video. Estamos aquí haciendo el video de la evaluación del segundo módulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, lo cual comprende los capítulos 4, 5, 6 y 7. El capítulo 4 de este primer canto es la aparición de Narada Muni. Y venimos del capítulo 3, en el que hay muchas preguntas de los sabios y hay algunas definiciones muy importantes en este tercer canto, en este tercer capítulo, que van a dar comienzo a las respuestas y a algunas otras inquietudes de los sabios. Y por ejemplo, una de las respuestas va a ser precisamente la aparición de Narada Muni, ¿no? Narada Muni aparece precisamente, o digamos, los sabios explican cómo es que aparece Narada Muni en la vida de Srila Vyasadeva, precisamente porque Srila Vyasadeva, después de haber hecho un gran trabajo literario compilando los Vedas y después dividiéndolos en 4 partes para su mejor comprensión, se explica ahí que en realidad Srila Vyasadeva hizo esto para la comprensión de la gente en la era de Kali, que estaba empezando a degradarse. Entonces él compiló no solamente los Vedas, sino también el Mahabharata para la gente, para las mujeres, para la clase trabajadora, y para los amigos de los nacidos por segunda vez, dice el Bhagavatam. Pero en este caso, ¿no? En el capítulo 3, como decíamos, que se llama Krishna, la fuente de todas las encarnaciones, hay algunas preguntas y algunas definiciones interesantes, como por ejemplo de que el Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria, ¿no? del Señor Krishna. Otras cosas interesantes es que se mencionan algún extracto de la asociación discipular precisamente para dar respuesta a las preguntas de los sabios, como es que, como sabemos, nuestra asociación discipular es Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya, porque empieza nuestra sucesión discipular con el señor Brahma, Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Vyasa, Madhva, Padmanabha, ¿no? Y en este pedacito, en uno de los pedacitos de esta asociación discipular, precisamente está respondiendo acá cómo es que Srila Vyasa obtuvo inspiración de Narada Muni para escribir el Srimad Bhagavatam, ¿no? Todos sabemos que, o por lo menos se explica en el Bhagavatam, de que Vyasadeva estaba insatisfecho aún haber hecho semejante compilación y división de los Vedas e inclusive de los Puranas, porque precisamente no había descrito, él se estaba preguntando que no había descrito apropiadamente el servicio devocional, que era lo que realmente prasídati, ¿no? Satisface al ser. Y cuando, bueno, él tuvo esa inquietud en su corazón, si era realmente por esto el que no estaba satisfecho de haber hecho su obra, es cuando aparece Narada Muni y se da comienzo al capítulo 4 del Srimad Bhagavatam. Bueno, este capítulo 3, Encarnaciones Programadas, hace toda una descripción de las principales encarnaciones de Krishna, Dasavatara, y más. O sea, no solamente los 10 avatares principales, sino otros también. Pero uno de los versos que hace énfasis en este capítulo 3 precisamente es Ete Cham Sam Kalam Pum Sam Krishna Stu Bhagavan Swayam, ¿no? Que de todas estas encarnaciones, en realidad, Krishna es la fuente de todas estas encarnaciones, ¿no? En realidad dice Ete Cham Sam Kalam Pum Sam, que estas encarnaciones que he mencionado son apenas partes, ¿no? o expansiones de las expansiones plenarias de Krishna, que es Bhagavan Swayam, ¿no? Que es la suprema personalidad de todas estas formas del Señor, ¿no? Y bueno, precisamente el anteúltimo verso del capítulo 3, como para dar comienzo a las respuestas de la aparición de Narada Muni en el capítulo 4, Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyana Divisa, Kalaunasta Drishamesha Purana Arkodonodita. En ese verso se dice, respondiendo precisamente a algunas de las preguntas de los sabios, que era en qué momento, ¿no? apareció este Srimad Bhagavatam. Entonces ahí los sabios responden que este Srimad Bhagavatam ha aparecido justo después de la partida del Señor Krishna de este mundo a su propia morada, acompañado por la religiosidad, el conocimiento, etc., ¿no?
Krishna Swadharma Pagate Dharma Jnana Divisaha, ¿no? Y las personas que han perdido, que hemos perdido el conocimiento trascendental o la luz debido a la oscuridad de Kali, habremos de recibir luz de este Purana inmaculado, ¿no? Puranarko Dunodita. Entonces con este verso se empieza, ¿no? a responder las preguntas de los sabios, y son, digamos, algunas cosas interesantes que se mencionan en este capítulo 3 para dar comienzo al 4. Y una cosa también muy importante es que Sutta Goswami dice, bueno, yo estaba presente cuando Sukadeva Goswami narró Srimad Bhagavatam, ¿no? A Maharaj Parikshit. Entonces los sabios dicen, bueno, por favor, contanos, ¿no? Decinos de qué se trata o narrar este Srimad Bhagavatam. Y Sutta Goswami dice, yo lo voy a narrar como yo lo entendí, ¿no? Como yo lo he comprendido, de acuerdo a mi propia, y como lo he aprendido y como lo he comprendido de acuerdo a mi propia comprensión, ¿no? O sea que él lo había asimilado, como lo he asimilado y como lo he comprendido, lo voy a tratar de explicar tal y cual es, o de la mejor manera posible, de acuerdo a como yo lo he comprendido, ¿no? Estas palabras son yataditam yatamati, ¿no? Son específicas en el significado de este tercer capítulo del Srimad Bhagavatam. Entonces, digamos que ahora en la aparición de Narada Muni, empieza, digamos, con el sabio Shaunaka Rishi, glorificando de alguna otra manera o apreciando, por decirlo de alguna manera, a Sutta Goswami, que es aquella persona que va a tener la responsabilidad de narrar, ¿no? Lo que había escuchado de Sukha Goswami, y le empiezan a preguntar, bueno, ¿cuándo fue narrado a este Srimad Bhagavatam? ¿De dónde obtuvo la inspiración Krishna Dvaipayana Vyasa, ¿no? Srila Vyasa, para escribir o para narrar este Srimad Bhagavatam? ¿Cómo fue que Sukadeva Goswami, su hijo, siendo un impersonalista, un monista, ¿no? A pesar de que estaba libre de la dualidad material, porque él no hacía distinción entre hombres y mujeres, todavía él no había alcanzado la purificación suficiente como Vaishnava para poder asimilar el Srimad Bhagavatam, que en realidad es puro personalismo, ¿no? Entonces eran las dudas que los sabios tenían, e inclusive le comentan o le relatan a Srila Vyasa del pasatiempo en el cual en un momento a unas mujeres que estaban desnudas, bañándose, Sukha Goswami pasó y ellas no se cubrieron, pero cuando Srila Vyasa vino, ellas sí se cubrieron, y Srila Vyasa preguntó, dice, ¿cómo? ¿Por qué cuando pasó Sukha Goswami no se cubrieron y ahora que pasó yo sí? Y entonces ellas le dijeron, bueno, es que tu hijo está tan purificado que no hace distinción entre sexos, ¿no? No nos ve a todos en plataforma espiritual, pero en tu caso no, ¿no? En tu caso vemos que sí haces distinciones. Eso habla de la cualificación de Sukha Goswami, ¿no? Trascendentalmente hablando, él estaba libre de designaciones materiales, pero aún así todavía no había desarrollado en su corazón la pureza como para poder narrar el Srimad Bhagavatam de la manera que lo hizo. Entonces, estas son las preguntas que tenían los sabios, y cómo era que cuando apareció Sukadeva Goswami, ¿no? en el lugar en el que se narró el Srimad Bhagavatam, ahí a orillas del Ganges, cuando los sabios estaban reunidos con Maharaj Parikshit, quien había dejado el hogar por la maldición del Brahmana Sringi, ¿no? A dejar este mundo en 7 días por la picadura de una serpiente alada. ¿Cómo fue que cuando Sukadeva Goswami, cómo fue que él narró el mensaje? ¿Cómo fue que él obtuvo el mensaje, siendo que, como decíamos, no estaba cualificado? ¿Cómo fue que Maharaj Parikshit, a pesar de ser un rey que tenía toda la opulencia, dejó todo, ¿no? Inclusive, lo que más le asombraba a los sabios es cómo fue que dejó su vida, o dispuesto a inclusive dejar su vida, sabiendo que como devoto del Señor, su vida no es para él, sino para el servicio de Krishna. Porque los sabios dicen, una persona que ha alcanzado semejante grado de purificación y que vive solamente por el bienestar de los demás, no puede decidir por sí mismo abandonar este mundo, ¿no? Y dejar a todas las personas que son
sus protegidos libres, ¿no? Entonces eran todas las preguntas que los sabios tenían y que, bueno, se van a ir respondiendo de a poco a través de Sutta Goswami. Sila Vyasade, después de haber hecho la división del único Veda en 4 Vedas, el Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y el Atharva Veda. Rig Sama Yajur Vacha, dice Krishna en el Bhagavad Gita, que él es todo, él es todos esos Vedas. Entonces, ¿cómo fue que Sila Vyasa hizo eso y que a pesar de haber hecho eso había quedado insatisfecho, ¿no? Ya que él había dividido el Veda en 4, el Rig se lo había asignado a Paila Rishi, el Rig Sama a Jaimini, Rig Sama Yajur, el Yajur se lo había asignado a Vaisampayana y el cuarto Veda o el Atharva Veda se lo había asignado a Sumanto Muni Angira, ¿no? Y también se explica Sutta Goswami que a Maharshan, a mi padre, dice, también le asignaron los Puranas, ¿no? Los Puranas que son considerados el quinto Veda. Pero aún a pesar de haber hecho todo esa gran trabajo literario, él había quedado insatisfecho en su corazón porque no había descrito el servicio devocional en forma práctica. Así que bueno, cuando esto sucede, cuando Sila Vyasa se sentía insatisfecho, en ese momento aparece Narada Muni, ¿no? Y Narada Muni le confirma precisamente las dudas que él tenía, que eran precisamente esas dudas que tenía en su corazón, como que la insatisfacción provenía precisamente de no haber descrito apropiadamente el servicio devocional al Señor Sri Krishna. Por lo tanto, Narada Muni confirma, ¿no?, esas dudas y bueno, y lo inspira a Sila Vyasade para escribir el Srimad Bhagavatam. Una cosa importante también es que Srila Vyasade, por ser precisamente un Trikalagya, una persona que puede ver pasado, presente y futuro, vio que en ese momento algunas anomalías en el transcurso del tiempo se habían producido. Ahí el Srimad Bhagavatam explica cuando el segundo milenio se sobrepuso al tercero, ¿no? Sabemos que hay 4 eras, ¿no? Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga. Y parece ser que dentro de un día de Brahma, en la rotación de las eras, ¿no?, en la 28ª, 28ª rotación de las eras, parece ser que se produce una anomalía y la segunda era se superpone con la tercera, o sea, Dwapara Yuga se superpone con Treta Yuga. Y en ese caso también se dice que aparece Krishna, aparece Sila Vyasade y detecta estas anomalías en las cuales se manifiestan algunas características, precisamente por la degradación de la era de Kali, la degradación natural de las personas, ¿no? Se pierde la misericordia, se pierde la duración de la vida, ¿no? Como hemos escuchado en el Srimad Bhagavatam, suceden esas cosas. Entonces Krishna Dvaipayana Vyasa estaba preocupado porque quería él, de alguna u otra manera, ayudar a las personas a que no se degradaran tanto. Precisamente por eso hizo todo su trabajo, la gran obra literaria, ¿no?, con las escrituras védicas y también con los Puranas y con el Purana Inmaculado de Srimad Bhagavatam. Bueno, y por fin entonces empieza el capítulo 5 del Bhagavatam, del primer canto, en el que se efectúa precisamente la aparición de Narada Muni, ¿no? Narada Muni aparece, el sabio entre los semidioses, Devarshi Narada, aparece ante Sila Vyasade y de hecho Narada Muni empieza como a glorificar la labor de Sila Vyasade, ¿no?, diciendo: has hecho semejante labor en compilar el Mahabharata,
en compilar la filosofía Vedanta y todo lo demás, dice, no veo, mi querido Prabhu, le dice, mi querido amo, ¿por qué deberías estar insatisfecho con el gran servicio que has hecho, ¿no? Y entonces Srila Vyasa le dice, bueno, en realidad tú conoces pasado, presente y futuro, tú puedes conocer lo que está en el corazón de todas las entidades vivientes y quiero realmente que tú me digas o que detectes cuál es, ¿no? Y por qué es esa insatisfacción que tengo en el corazón. En este caso, en el verso se lo menciona a Srila Vyasadeva como el hijo de Parasaramuni. Ah, es interesante la historia de cómo Srila Vyasadeva nace. Dvaipayana Vyasa significa aquel que nació en una isla, ¿no? Parasaramuni, el padre de Srila Vyasadeva, y Satyavati, la hija de un pescador que era muy hermosa, también conocida como Ganda Yuyana, ¿no? Porque ella había nacido, bueno, es muy larga la historia de cómo nace Satyavati, pero tenía mal olor, ella siempre tenía un olor a pescado en su cuerpo, pero era una mujer muy, muy, muy hermosa, ¿no? Muy, muy hermosa, de hecho, a tal punto que Parasaramuni cae preso de la belleza de ella y le pide tener relaciones con ella, pero ella le dice que no, porque no quería perder su virginidad, a lo que Parasaramuni dijo, no te preocupes por eso, porque yo voy a darte la bendición de que después de tener relaciones conmigo sigas permaneciendo virgen, y también le da la bendición de que el aroma de su cuerpo cambiara y se volviera una fragancia celestial, ¿no? Que se sentía a kilómetros de distancia. Por eso se la conoce también como Gandhayuyana, que quiere decir aquella cuya fragancia corporal exquisita puede olerse de mucha, mucha distancia. Así que bueno, se dice que precisamente como Satyavati era una barquera, ¿no? Tenía ese servicio de llevar a las personas en un barco para cruzar el río. En el medio del río hace que se detenga el barco para Saramuni, ¿no? Y genera una niebla para que nadie viera la relación que él iba a tener con ella, ¿no? Y en ese mismo instante también nace Srila Vyasadeva en la isla, por eso se lo conoce como Vaisampayana Vyasadeva o Vyasadeva, ¿no? Va- Dvaipayana, ¿no? Dvipa o Dvaipa significa isla, ¿no? O aquel que ha nacido entre medio de la isla. Entonces, bueno, precisamente comento la historia por el hecho de que en estos primeros versos se lo menciona a Srila Vyasa como el hijo de Parasaramuni. Bueno, y aquí entonces cuando Narada Muni, a pedido de Srila Vyasa para que le diga cuál es la causa de su insatisfacción, le ratifica precisamente la duda que él tenía, que era que él no había descrito las glorias del Señor Supremo, ¿no? Y le menciona este famoso verso que dice que las personas santas, ¿no? Eh, dicen, ¿no? que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor en realidad son como un lugar de peregrinaje para cuervos, ¿no? Y que por otro lado, ¿no? Las personas santas también piensan que aquellas palabras que describen las glorias, los pasatiempos, las cualidades del Señor, aunque estén escritas de una manera imperfecta, ah, son agradables para todas aquellas almas liberadas, ¿no? Porque encuentran, digamos, un placer en cantarlas y escucharlas, ¿no? De hecho, cuando Krishnadas Kaviraj Goswami pide bendiciones para escribir el Chaitanya Charitamrita, menciona este verso porque él no se consideraba cualificado para escribir técnicamente en forma correcta, ¿no? El idioma bengalí en este caso. Entonces se dice que en ese verso también dice que estas palabras están destinadas a promover o sí, a provocar, ¿no? una revolución, ¿no? En las vidas pecaminosas de las personas, ¿no? Viplava, una revolución, ¿no? Precisamente con el objeto de que las personas impías sobre todo de la era de Kali, ¿no? Eleven su conciencia, ¿no? Hacia el estado de conciencia de Krishna.
Entonces seguimos describiendo esta conversación entre Narada Muni y Srila Vyasadeva, en la que Narada Muni le está aconsejando a Srila Vyasadeva cuál debe ser el verdadero propósito detrás de los Vedas, ¿no? O sea, describir las glorias trascendentales del Señor. Tadbhak Vishargo Yanata Gavi Plavo Yasmin Pratishlokam Avadavati Api Namani Anantasya Yashwankintaniyat Shrimbanti Gayanti Grinanti Sadapo, ¿no? Entonces se dice este verso famoso, como decíamos recién, que también fue cantado o utilizado como lugar de refugio de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en su Chaitanya Charitamrita. Dice que aquella literatura, por otro lado, dice, como consecuencia del primer verso en el que decía que las palabras o las obras literarias que no describen las glorias trascendentales del Señor son como lugar de peregrinaje para cuervos. En este caso dice, por otro lado, aquella literatura que en realidad está colmada de las descripciones trascendentales acerca de las glorias, de los pasatiempos, del nombre, la fama, del ilimitado Señor, Anantasya, en realidad son una creación diferente, ¿no? Dice, eso es como dice, son una creación diferente que está destinada a promover una revolución en las almas impías o en el corazón de las impías sociedades del mundo de hoy o de las personas del mundo de hoy, ¿no? Esa palabra Viplava, que significa revolución, es muy categórica aquí, ¿no? Porque cuando se habla de revolución, desde el punto de vista de las escrituras, no se niega la revolución, sino que por el contrario, se acepta la revolución como la revolución del alma, ¿no? La revolución que está destinada a elevar a las personas. Así que bueno, después que si Narada Muni le explica el propósito, o lo anima o lo inspira, también le cuenta un poquito acerca de su historia, ¿no? De que él estaba sirviendo a los sadhus durante 2 estaciones, la estación de lluvia y una más. Dijo, durante un tiempo estuve sirviendo a los sadhus y a medida que los servía más me sentía atraído a escuchar el mensaje trascendental del Señor e incluso tuve hasta la oportunidad de tener el darshan del Señor mismo y fui instruido en temas acerca de las energías del Señor, de la ciencia trascendental y de las descripciones de los lilas o los pasatiempos trascendentales y confidenciales del Señor, que en realidad son lo único que puede ayudar a la gente del mundo de hoy, porque en realidad es lo que satisface completamente al ser, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna otra manera Srila Vyasa había hecho toda la descripción acerca del proceso gradual de elevación de la conciencia, pero como Narada Muni le dice, pero la gente naturalmente tiene la tendencia a disfrutar, ¿no? Y tú la has animado a hacer eso en nombre de la religión. O sea, has descrito todos los sistemas religiosos, ¿no? Pero te has olvidado de mencionar el propósito atrás de los procesos religiosos, que es disfrutar de la compañía trascendental del Señor a través del canto de su santo nombre, de la lectura de literatura trascendental y todo esto. Por lo tanto, te animo a que hagas esto, ¿no? Te animo que hagas esto de describir las glorias trascendentales del Señor. También en algún aspecto hay una descripción de que los devotos del Señor, inclusive si no logran la perfección o no alcanzan al destino final, al escuchar o narrar, describir las glorias trascendentales del Señor, no pierden nada, ¿no? O sea que aunque lo hagan de manera imperfecta, ¿no? Como decía el verso, Abadavati api, aunque sean incluso de manera imperfecta, ellos no pierden nada, y me hizo recordar porque es el mismo propósito del verso 240 del Bhagavad Gita. Neha vikrama nasusti pratyo vayo navidyate. O sea,
que en este esfuerzo por alcanzar la perfección no hay ni pérdida ni disminución alguna, ¿no? Y como dice el Bhagavad Gita, un pequeño esfuerzo que uno haga en este sentido puede ayudarlo a uno o salvarlo a uno del peligro más grande de todos. Por el contrario, a una persona que no está conectada con el servicio devocional al Señor, de las glorias, de escuchar acerca del Señor, de cantar acerca del Señor, y desarrolla todo el proceso, o puede desarrollar los procesos religiosos de manera perfecta, materialmente hablando, no logra nada, porque en realidad, al final de su vida, si no ha logrado a través de ese proceso tener alguna conexión con el Señor en su forma o en su aspecto personal, seguramente en su próxima vida va a tener que empezar el proceso desde el principio. Así que, en ese sentido, Narada Muni le dice a Srila Vyasadeva, por favor, anímate, ¿no? Y describe con mis bendiciones las glorias trascendentales del Señor. Bueno, y de alguna otra manera, en el capítulo 6, Narada Muni sigue describiendo la hermosa, o describe hermosamente su vida hermosa, llena de néctar trascendental. De hecho, Narada Muni termina de describir la historia de su vida y le dice que en realidad esta descripción que le ha hecho no es solamente para la satisfacción de aquellos que van a escucharla cuando Srila Vyasadeva la repita, sino que también va a ser para su propia satisfacción, o sea, para la satisfacción de Srila Vyasadeva. Así que, bueno, porque precisamente el capítulo 6 empieza en esta conversación entre Narada y Vyasadeva, empieza con preguntas, ¿no? Con las preguntas que Srila Vyasadeva le hace a Narada Muni respecto a qué pasó después de lo que me contaste con respecto a que tú estabas sirviendo a los sadhus y todo esto, ¿no? Y cómo fue, que es otra cosa que realmente es interesante saber, cómo fue que obtuviste ese cuerpo con el cual podés viajar por los 3 sistemas planetarios, ¿no? Planetas superiores, inferiores y medios, ¿no? O inclusive ir al mundo espiritual y volver sin cambiar de cuerpo. Así que todas esas cosas así le pregunta, e incluso la duda de él era porque esto que Narada Muni le había contado había sucedido en un kalpa anterior, o sea, en tiempos antes de la destrucción del mundo material. Entonces, ¿cómo era que él había mantenido el recuerdo y ese cuerpo, aún a pesar de que había pasado el tiempo y se había producido la destrucción del universo? Así que bueno, entonces Narada Muni le cuenta que él con solo 5 años estaba en un gurukula de brahmanas y que dependía solamente del afecto y el cariño de su madre, y que una noche o una mañana cuando su madre salió a buscar una vaca para ordeñar, fue picada por la mordedura de una serpiente, y debido al infalible factor tiempo, algo así, él queda sin su mamá, debido a la voluntad suprema del Señor. Y en ese momento dice que Narada Muni, con apenas 5 años, lo toma como la misericordia del Señor, ¿no? Lo tomó como la misericordia del Señor para depender absolutamente del Señor. Con lo cual él se dedica a viajar, ahí se hacen descripciones acerca de los lugares por donde él viajó, que pasó praderas, fronteras, bosques, entonces toda una descripción muy paisajística de los lugares por los cuales él viajó, y que al final él llegó a un lugar donde en un bosque empezó a hacer una meditación, y que en su meditación para obtener el darshan del Señor lo logró muy rápidamente, ¿no? Y el Señor se hizo presente ante él, ¿no? En la forma de la meditación, y él en ese momento, bueno, entró en éxtasis, empezó a derramar lágrimas, todos los síntomas de éxtasis se produjeron en él. De hecho, siempre recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando conocí la conciencia de Krishna era una lámina del néctar de la devoción de Narada Muni, cantando las glorias del Señor, y su cuerpo se expandía por el síntoma de éxtasis y cortaba el cordón sagrado. Entonces eso me quedó siempre muy grabado, y precisamente se describe aquí los síntomas de éxtasis que Narada Muni experimentó al tener el darshan del Señor. Y el Señor de repente desapareció, y él trató de esforzarse nuevamente en la meditación para obtener nuevamente el darshan del Señor, del que no podía separarse ni por un segundo. Y el Señor le habló, ¿no? Sin estar presente ante él, le dijo: bueno, mi querido Narada, no me vas a ver más, ¿no? en esta vida,
pero sí, precisamente eso lo hago para incrementar tu deseo de obtenerme, ¿no? Así fue que con el paso del tiempo, dice Narada Muni, me tocó morir, me tocó dejar este mundo, y debido a la naturaleza trascendental de mis actividades, obtuve un cuerpo trascendental y me absorbí en el cuerpo del señor Brahma mientras se manifestó la creación. Cuando el señor Brahma empezó a crear de nuevo el universo, empezó a crear todos los sabios, Angira y todos los sabios y la progenie del universo, yo también aparecí entre medio de ellos, ya con un cuerpo nuevo, ¿no? Con el cual, como decimos, puedo viajar por todas partes, con mi vina, ¿no? Cantando con instrumento musical llamado vina, que me fue obsequiado por el Señor, dice Narada, y canto las glorias, ¿no?, del santo nombre por todos los lugares por donde viajo. Así que bueno, así termina la descripción del capítulo 6. Entonces sigue el capítulo 7, llamado El castigo del hijo de Drona. Uno podría preguntarse qué tiene que ver Drona aquí, o el hijo de Drona, Ashwatthama, qué tiene que ver con lo que estamos hablando entre la conversación de Vyasa y Narada. Bueno, precisamente es que este capítulo se llama El castigo del hijo de Drona porque sucede un episodio en el comienzo del relato de Sutta Goswami sobre las actividades trascendentales del Señor Krishna. Pero antes de llegar a esto, entonces en este capítulo 7 empieza, ¿no?, con Saunaka Rishi preguntándole a Sutta Goswami o qué hizo después de recibir las instrucciones de Narada Muni. Entonces ahí se explica que Srila Vyasadeva en su chocita trascendental que tiene a orillas del río Saraswati, en Samprashna, el lugar conocido como Samprashna, tiene su cabaña, que es un lugar sagrado en el cual, dice, todos los sabios tienen una mayor facilidad para la meditación. Ahí Srila Vyasadeva se sentó a meditar en el Señor, meditó en el Señor, logró tener el darshan del Señor, y cuando él logró tener el darshan del Señor, no solamente vio al Señor, sino también a su energía externa, o sea, vio al Señor y sus energías. Y vio también cómo la energía externa del Señor producía el olvido de las entidades vivientes acerca de su situación trascendental con el servicio devocional. Por lo tanto, era imperioso y necesario compilar el Srimad Bhagavatam de manera que las personas de una u otra manera se pusieran en contacto con el Señor por escuchar, ¿no?, por escuchar el mensaje trascendental del Srimad Bhagavatam, ¿no? Aquí hace una declaración similar a la del capítulo 2, donde dice Nashta Prayeshu Abhadreshu, ¿no?, que tan solo por escuchar el Srimad Bhagavatam todo lo que perturba el corazón es destruido por completo, y que naturalmente las personas se animan en el servicio trascendental del Señor. Así que bueno, él compila el Srimad Bhagavatam, se lo entrega a su hijo Sukadeva Goswami, y entonces en este momento Saunaka vuelve a preguntar, bueno, pero ¿cómo es que Sukadeva Goswami, siendo un alma liberada, ¿no?, acepta el Srimad Bhagavatam si en realidad él estaba ya en el camino de la trascendencia? ¿Cómo es que se atrajo, siendo ya una persona liberada, al mensaje del Srimad Bhagavatam? Y bueno, y en este caso se cita el famoso verso del cual el señor Chaitanya también hizo una explicación muy detallada: Atmaramas Chamunayo Nigranta Api Urukrame, que dice que básicamente, tratar de explicarlo en mis propias palabras, este verso dice que las Atmaramas, o sea, las personas autorrealizadas, aunque están libres, ¿no?, de las reacciones de sus actividades, ¿no?, se sienten normalmente atraídas espontáneamente a los mensajes trascendentales del Señor. Por lo tanto, eso quiere decir, ¿no?, que el servicio devocional al Señor es más poderoso inclusive que la liberación, ¿no?, o la plataforma Brahma Bhuta, ¿no?, la plataforma en la que uno está liberado del anhelo
y de la lamentación. Normalmente se entiende que al Señor personalmente poseer cualidades trascendentales se vuelve inclusive atractivo para aquellas personas que están liberadas. Entonces allí se empieza a describir, ¿no?, el pasatiempo en el que, o las actividades del señor Krishna, en el que aparece, ¿no?, el hijo de Drona y el castigo consecuente que iba a recibir. Bueno, y entonces así comienza el relato. Dice Sutta Goswami, yo voy a contar ahora cómo fue, ¿no?, que después de la batalla de Kurukshetra, cuando ya ambos bandos, tanto los Kurus como los Pándavas, habían sido muertos debido a sus actividades y lo que el destino les había sugerido, y estando Dronacharya tirado en el suelo, habiendo recibido el castigo o habiendo sido roto su espinazo con la masa de Bhima, ¿no?, de uno de los Pándavas. Entonces Ashwatam, ¿no?, el hijo de Dronacharya, el maestro de armas tanto de Arjuna como de los Kurus, cometió un terrible infanticidio matando a los 5 hijos de Drupadi, ¿no? Lo cual Drupadi, obviamente, como cualquier madre cuyos hijos son sacrificados de esa manera, de una manera vil, sin ninguna consideración religiosa, como un acto demasiado demoníaco, podríamos decir. Arjuna quiso consolar a Draupadi y le prometió que él iba a traer a este asesino, ¿no?, a Ashwatam, para que ella pudiera sacar de encima su dolor, ¿no?, y ajusticiar a Ashwatam como ella quisiera. Así que se explica que Arjuna empezó a perseguir a Ashwatam, y Ashwatam, siendo un sinvergüenza y un cobarde, pero poderoso, y desesperado porque veía que era inminente la captura de Arjuna hacia él, lanzó un arma nuclear conocida como Brahmastra, ¿no? Entonces en ese momento, cuando se vuelve todo tan efulgente y caluroso y abrasador, el mundo o el universo se vuelve de esa manera, Arjuna no entendía qué es lo que estaba pasando y le pregunta a Krishna, ¿no?, qué es lo que estaba sucediendo, y Krishna le dice: en realidad Ashwatan ha tirado el arma Brahmastra, dice, porque está desesperado y no sabe qué hacer, y es la única forma en que puede evitar o podría evitar que lo captures y su muerte inminente, ¿no? Entonces Krishna le dijo: no hay otra forma en la que tú puedas contrarrestar esa arma sino tirando otro Brahmastra. Así que Arjuna lanza el otro Brahmastra. Se dice que en ese momento él le ofrece reverencia, toca agua para santificarse, como dice, ¿no?, da vueltas alrededor del Señor Krishna y lanza el arma Brahmastra, que en realidad es un himno, ¿no? Arroja un arma, pero también va acompañada de un sonido, de un himno, que precisamente había aprendido del padre de este Ashwatam, que había lanzado el otro Brahmastra. Entonces se dice que en el momento en que los dos Brahmastras se encontraron, todo se volvió terriblemente incandescente en los 3 mundos, ¿no? Y viendo que inclusive era inminente o podría ser inminente la destrucción del universo debido a la efulgencia de los 2 Brahmastras, en ese momento Arjuna retiró los 2 Brahmastras por consejo de Krishna, y en ese momento él lo apresó a Ashwatam. Alcanzó a tomarlo a Ashwatam, y en ese momento también se explica que Krishna alentaba, ¿no? No solamente probando el corazón de Arjuna, la compasión de Arjuna, y probando a Arjuna en principios religiosos, dice Krishna alentó dando ejemplos sástricos del Dharma Shastra, ¿no?, de por qué Ashwatam debería ser matado, ¿no? Le dio muchos motivos por los cuales matarlo. Bueno, que había obviamente matado gente inocente, que aparte que Arjuna había prometido a Draupadi llevarle la cabeza de Ashwatam. Entonces en ese momento, a pesar de que Arjuna estaba, como se dice, tenía los ojos rojos como 2 bolas de fuego por la ira que Ashwatam le producía, aún así en su corazón estaba en duda si matarlo o no. Pero el señor Krishna lo alentaba a que lo matara.
y lo llevaron ante Drupadi, y ahí se produce una conversación en la que se debaten cosas interesantes para determinar qué iban a hacer con Ashwatthama. Así que en ese momento Ashwatthama es llevado ante Draupadi atado como un perro, ¿no? Y Draupadi, con su corazón natural, compasivo que tiene una mujer, sobre todo una mujer elevada en principios religiosos como ella, empieza a discernir o a pedirle que lo desaten porque era el hijo de un brahmana es el maestro espiritual nuestro. Entonces Drupadi dice: yo no quiero que la madre de Ashwatthama, ¿no? Kripi, también padezca lo mismo que padecí yo llorando por mis hijos, así que por favor suéltenlo. Y ahí es como ella empieza a explicar distintas partes de las Dharma Shastras, en los cuales se dice que uno debe evitar agredir o matar a un amigo nacido por segunda vez, ¿no? Entonces ella dice, bueno, Dronacharya aún está presente, o sea, el padre aún está presente en Ashwatthama, debido a que Kripi, ¿no? También no realizó la ceremonia sati, en la cual se tira al fuego junto cuando se es cremado el cuerpo de su esposo, porque tenía un hijo, dice, y ella tenía que seguir protegiendo a su hijo. Así que dice: yo no quiero ser parte del sufrimiento, ¿no? Y ahí muestra su compasión natural: no quiero ser parte del sufrimiento de Kripi. Entonces se dice que tanto Yudhishthir como Nakula como Sahadeva avalaron la decisión de Drupadi de no matar o no cobrar venganza de Ashwatthama matándolo, a pesar de que había matado a sus 5 hijos pequeños mientras estaban durmiendo. Pero se dice que Bhima, ¿no? El hermano mayor, no el hermano mayor, el hermano Bhima de los Pándavas y obviamente Krishna no estaban de acuerdo, porque ellos habían pedido a Arjuna que matara a Ashwatthama, y que inclusive tenía que cumplir su promesa para satisfacerlos. Entonces en ese momento se produce una situación difícil de afrontar, porque Arjuna tenía que tomar una decisión en la que complaciera tanto a Drupadi, a Yudhishthir, a Nakula de Sahadeva, y a Bhima y a Krishna, que estaban en la posición opuesta. Así que en ese momento el señor Krishna, que se dice, lo miró dulcemente a Arjuna, que estaba muy perplejo, y le dijo que en realidad le comenzó a hablar como si estuviera sonriendo, le dice, como para tranquilizarlo, y satisfecho por su actitud, le dijo que en realidad lo que se podía hacer era, o sea, no le dijo lo que podía hacer, pero sí Arjuna le cortó el pelo, ¿no? Le cortó el pelo largo a Ashwatthama, y le cortó la joya, que se dice que son los castigos que corresponden a una persona como Ashwatthama, ¿no? O sea, cortar el cabello, la joya, despojarlo de las riquezas, y ¿cómo es? Expulsarlo del lugar de residencia, son los castigos pertinentes para el pariente de un brahmana, ¿no? Y de esa manera se puede decir que tanto Krishna como Bhima quedaron satisfechos, porque Ashwatthama quedó, como por decirlo, muerto en vida, y Drupadi, Nakula, Sahadeva y Yudhishthir quedaron satisfechos porque no se tomó la vida de Ashwatthama.